circulación y el sistema linfático, lo cual es un campo bastante preguntado porque aquí preguntan muchas cosas. Por ejemplo, el equilibrio de la fuerza de Starling, ¿han escuchado alguna vez? Sí. Eso es lo que pueden preguntar. Después han escuchado el coeficiente de filtración capilar, velocidad de esta difusión. Vamos a ir viendo la presión de esta difusión, pueden preguntar eso. Después vamos a ir viendo sobre todo funciones del sistema linfático. En las funciones del sistema linfático no se chispen tanto porque no es mucho, digamos. Aunque en el guideline sí explica más cosas, pero cuando te pide el doctor funciones, únicamente es poner las funciones, no es necesario que pongas la bomba linfática o cuando se incrementa el flujo linfático, sino simplemente funciona. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Primeramente, la microcirculación va a estar encargada del transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los desechos. ¿De quién depende de la microcirculación? De los vasos, muy bien, específicamente de los capilares, muy bien, pero ¿quién le permite el flujo de sangre a los capilares? Las metarteriolas. ¿Y antes de las metarteriolas? Las arteriolas. ¿Recuerdan que primero viene una arteria nutricia? Está de azul, no está de rojo, no importa. Una arteria nutricia y se tiene que subdividir de 6 a 10 veces, se tiene que subdividir, se tiene que ramificar. Y cuando se ramifica de 6 a 9 veces, llega a llamarse arteriola. Arteriola, ¿ok? Acá tenemos la arteria nutricia y acá tenemos la arteriola. Esta arteriola se va a seguir subdividiendo 2 a 5 veces más. Se sigue subdividiendo de 2 a 5 veces más. Cuando se sigue subdividiendo 2 a 5 veces más, se va a transformar en una arteriola terminal. ¿Cómo se le denomina la arteriola terminal? Metarteriola, muy bien. Metarteriola. Y luego esta metarteriola después va a volverse un capilar. Pero antes de entrar al capilar, ¿qué hay? Antes de eso, el esfínter precapilar. Muy bien, el esfínter precapilar. ¿Ok? Entonces fíjense que primero tenemos la arteria nutricia que se va a subdividir de 6 a 9 veces para después transformarse en una arteriola. Esta arteriola de acá se va a tener que subdividir de 2 a 5 veces para transformarse en metarteriola. Y esta metarteriola, antes de pasar a ser capilar, tiene que pasar por un esfínter precapilar. Ese esfínter precapilar es el que va a controlar el paso de la sangre. ¿Okay? Entonces, ¿quién controla la microcirculación más que todo? Las metarteriolas y los esfínteres precapilares. Porque les hago esa pregunta: ¿el flujo es constante a través de los capilares, sí o no? ¿Por qué no? Pero si fuera intermitente, como vos decís, intermitente quiere decir que un ratito tiene sangre y al otro ratito ya no tiene sangre. Eso quiere decir intermitente. Pero ¿será que en algún punto no vamos a necesitar sangre? Piensa. Yo igual me preguntaba eso cuando estaba en segundo año, ¿por qué decía flujo intermitente si los tejidos siempre van a necesitar sangre? Pero piensa. ¿Saben por qué es así? Porque mientras un capilar está vacío, el otro está lleno. Mientras ese se vacía, el otro se llena. Entonces siempre están el uno dependiendo del otro. Pero es correcto lo que dijiste, el flujo es intermitente. Simplemente que mientras capilar A está con sangre, capilar B está vacío. Y después de eso, capilar B se llena de sangre y capilar A deja de tener sangre. Se dan cuenta que varían el flujo intermitente, pero no todos los capilares del cuerpo humano se quedan sin sangre. ¿Okay? Simplemente que hay algunos que dejan de tener sangre y los otros ya tienen. ¿Okay? Eso se le denomina flujo intermitente. Quiere decir que a rato tiene sangre y otro rato ya no tiene. Ahí vamos a explicar que es algo igual que pregunta, que es la regulación de la vasomotilidad, que es igual a lo que hemos preguntado. Simplemente que tengo aquí.
Fíjense acá, fíjense este dibujo. Yo al principio no lo entendía, a mí me costó un poquito entenderle este dibujo cuando estaba en segundo año, porque me situaba mucho dónde iba cada cosa. Fíjense muy bien que esta es una arteriola. Antes de ser arteriola, ¿qué era? Una arteria nutricia. ¿Cuántas veces tuvo que ramificar? De 6 a 9 veces tuvo que ramificar para poder ser recién una arteriola. ¿Ok? Fíjense cuál es la propiedad de esta arteriola, que tiene músculo liso por todas sus paredes. ¿Ok? Tiene músculo liso. ¿Será importante el músculo liso en un vaso? Sí. ¿Por qué es importante que tenga músculo liso un vaso? Para contraer y Porque para la vasoconstricción y la vasodilatación, dependiendo de lo que necesita el cuerpo. Por ejemplo, cuando quiere elevar la presión arterial, vasoconstriñe, pero cuando quiere descender la presión, vasodilata. Entonces, ¿y las venas tienen músculo liso? ¿Sí o no? Sí. ¿Segura? ¿Qué dice usted? ¿La vena tiene músculo liso? Ya vimos que las arterias tienen. Muy bien, exacto. Tienen, pero en menor proporción, porque las venas no manejan tanta presión como la manejan las arterias. Y aparte de eso, ¿por qué se caracterizan las venas? ¿Cuál es la característica principal? Es exactamente almacenamiento de sangre del cuerpo. Básicamente las venas son como un rico almacén de sangre que tiene el cuerpo cuando, por ejemplo, ella está ahí y le miden el aceite, digamos, a su compañera y empieza a tener un desangramiento. ¿Qué hace el cuerpo humano? Inicia una potente venoconstricción para poder enviar todo el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Y esas venas sirven como un almacenamiento de sangre y es usado en casos necesarios, en casos de emergencia o cuando el cuerpo lo necesita, cuando descienda la presión arterial, etc. Entonces, fíjense que la característica de esta arteriola de acá es que tiene músculo liso alrededor de toda su pared. ¿Ok? Muy bien. Y la característica es que la metaarteriola no tiene músculo liso continuo. La metaarteriola tiene como anillos de músculo liso, como anillos ovales. Fíjense, esta parte de acá tiene músculo liso, esta parte no. Esta parte de acá tiene músculo liso, esta parte no. Esta parte de acá tiene músculo liso, esta parte no. Esta parte sí, esta parte no. Fíjense muy bien que las metaarteriolas no contienen un músculo liso continuo. Tienen básicamente como anillos que van haciendo la contracción, ¿ok? Y estos anillos básicamente acá son los que le cierran el flujo a la sangre cuando se constriñe o se abren cuando quieren permitir el flujo sanguíneo. Por ejemplo, digamos, yo estoy haciendo pesas, estoy haciendo bíceps, por ejemplo. En ese momento, ¿a dónde va a querer ir la sangre? ¿A mi estómago, a mi pierna, a mi cabeza? ¿A dónde va a querer ir la sangre? Específicamente a los músculos que se están trabajando, ¿no? Entonces ese vaso tendría que hacer vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué dice? ¿Vasodilatación? ¿Segura? ¿Qué dice? Se tiene que constriñir ese vaso, se tiene que dilatar ese vaso. Se tiene que dilatar ese vaso para permitir el mayor riego sanguíneo, porque está aumentando la demanda metabólica de qué? ¿Qué está aumentando? ¿Demanda metabólica de qué cuando estoy haciendo ejercicio? De oxígeno, exacto, digamos. Y está aumentando la concentración de qué en ese músculo. Ya dijimos que está disminuyendo la cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Y qué está aumentando en contraparte? El dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono sería una sustancia vasodilatadora o vasoconstrictora. Vasodilatadora, porque altas concentraciones de dióxido de carbono hacen que el vaso se dilate para que la sangre pueda llevarse ese dióxido de carbono. Ahí aplicamos lo que es la famosísima teoría vasodilatadora, que igual pregunta el doctor, que básicamente en la teoría vasodilatadora no es nomás que expliqué, porque tenemos que dar ejemplos de sustancias vasodilatadoras. ¿Como cuál? Ahorita por razonamiento ya saben que el dióxido de carbono es una sustancia vasodilatadora o vasoconstrictora. Vasodilatadora. Ahora razonen. Por ejemplo, si ustedes ponen vasoconstricción, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono en el músculo. Si se constriñen esos vasos, no va a pasar el flujo sanguíneo. Y por lo tanto, nadie se va a llevar el dióxido de carbono. ¿Y eso es bueno? No. Eso puede ser hasta peligroso. Otro ejemplo, por ejemplo, los iones hidrogenión. ¿Qué son? ¿Vasoconstrictores o vasodilatadores? Vasodilatadores de igual forma, porque pueden aumentar el pH de esa zona. Entonces, es otro vasodilatador. El potasio. ¿El potasio es vasodilatador o vasoconstrictor? No, vasodilatador también. La histamina, vasodilatador. Ahí ya miren 4 ejemplos para poner en su examen, digamos, de iones y sustancias vasodilatadoras. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa básicamente.
Cuando uno empieza a hacer ejercicio, por ejemplo, yo que ahorita me estoy moviendo, está aumentando el riego sanguíneo en mis piernas, porque es la parte que más está trabajando. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta la demanda metabólica de oxígeno, las arterias tienen que dilatarse. Tienen que dilatarse así, así. Y para dilatarse, el mismo tejido va a liberar las sustancias vasodilatadoras o dependiendo de las concentraciones. ¿Yo qué le dije? La microcirculación, ¿de quién depende? De la metaarteriola y los esfínteres precapilares. Y ahora, ¿quién manda al esfínter precapilar y a las metaarteriolas? ¿Quién controla a los esfínteres? Porque no son autónomos. ¿Quién controla? Ya dijeron que la microcirculación depende de metaarteriola y depende de esfínteres precapilares. Pero ahora, ¿quién controla a los esfínteres precapilares? ¿Cómo? No sería el tejido vecino, no tiene nada que ver, porque la célula que está ahí es la que está trabajando. Su vecina puede que no esté trabajando, ¿no? Tampoco. El mismo tejido que está siendo irrigado, él mismo controla su flujo sanguíneo. El mismo tejido que está siendo irrigado, él mismo controla su flujo sanguíneo. ¿Ok? Es lógico pensar, la microcirculación va a depender de metaarteriola y de esfínteres precapilares. Pero el mismo tejido le dice a esta metaarteriola, ¿sabes qué? Necesito más oxígeno, dilatarte, y se dilata. ¿Sabes qué? No necesito tanto oxígeno, se constriñe. ¿Ok? Entonces el mismo tejido controla sus demandas metabólicas y la cantidad de sangre que le llega. El mismo tejido. ¿Ok? Porque por ejemplo, si yo trabajo el músculo, pues no le va, el músculo del bíceps, no le va a llegar pues sangre a mi músculo de la pierna, digamos, o a mi estómago, ¿no? Porque esta zona acá, este tejido está controlando su circulación. Este tejido. ¿Ok? Porque al aumentar su demanda metabólica de oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno en el tejido y aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es una sustancia vasodilatadora o vasoconstrictora. Vasodilatadora, entonces abre el vaso y le llega más flujo sanguíneo. Y ese flujo sanguíneo hace dos cosas. Uno, le da nutrientes. Bueno, tres cosas. Bueno, varias cosas. Uno, le da nutrientes. Dos, le da oxígeno. Y tres, se lleva el dióxido de carbono. Llevémoslo a simple vista para explicar más cosas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace básicamente. Se dilata y aumenta el riego sanguíneo. ¿Ok? Y esto acá, fíjense, son las arteriolas y estos son los esfínteres precapilares. Esfínteres precapilares, aquí situados. Y estos de acá ya son los capilares. ¿Cuánto es la presión capilar media? 17,3. ¿Qué? ¿Papachino de la mote? Milímetros de mercurio. Aunque no crean, si ponen mal, por ejemplo, no le ponen 17 milímetros de mercurio, le ponen 17 centímetros de agua o 17 mililitros, ¿no le pone mal? Porque tiene que poner también bien a qué presión se refiere. ¿Ok? Es 17.3 milímetros de mercurio. Esa es la presión capilar media. ¿Y la presión del capilar pulmonar? Presión del capilar pulmonar. No. Es mucho eso, ya habría ahí un edema agudo de pulmón por eso. Y lo lleva al índice cardíaco. Recuerden que los capilares pulmonares no están en contacto con los alvéolos. Si aumenta la presión en estos capilares pulmonares, ¿sale líquido o entra líquido? Si aumenta la presión dentro de este capilar, sale líquido. Entonces el alvéolo se llena de líquido y ya no puede insuflarse ni intercambiar oxígeno, lo que conocemos como edema agudo de pulmón. ¿Ok? La presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio. 7 milímetros de mercurio. La presión capilar media es 17. No se tienen que olvidar nunca de eso. ¿Ok? Es muy clave eso. No tienen que olvidar nunca. Y cuando vean cardio, ya saben que ya hay más presiones que no vamos a entrar en eso. ¿Ok? Entonces, eso. Y acá fíjense que después de hacer su intercambio de oxígeno, por ejemplo, aquí, este capilar está con una presión de unos 17.3 milímetros de mercurio. Esa presión es suficiente para que el oxígeno vaya al tejido, el oxígeno llegue al tejido y el dióxido de carbono entre al vaso. ¿Ok? Ya cuando vean respiratorio van a saber que, por ejemplo, digamos, un gas, un soluto, un líquido, se va a mover de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión o de un lugar de menor presión a un lugar de mayor presión. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve un ion, un soluto, un gas? ¿De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión o de un lugar de menor presión a un lugar de mayor presión? ¿Cómo?
De mayor a menor, correcto. Tiene que ir de mayor a menor. Entonces, para que el oxígeno pueda salir de este vaso, ¿dónde tendría que haber presión de oxígeno más alta? ¿En el vaso o en el tejido? Presión de oxígeno. En el vaso, porque si la presión es mayor acá, en el vaso la presión va a ser menor en el tejido, entonces va a difundir el oxígeno. Ahora, ¿dónde va a tener que ser mayor la presión de dióxido de carbono? ¿En el tejido o en el vaso? En el tejido, para que así el tejido le bote el dióxido de carbono al vaso. Se dan cuenta que todo se mueve por diferencias de presiones. Las válvulas, ¿por qué se abren y se cierran? ¿Por magia? ¿Porque les dio la gana? No, por diferencias de presiones. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se abra la válvula aórtica? ¿Cuántos milímetros de mercurio tiene que ascender? A 80. Tiene que ascender a un valor no mayor a 80. Después de eso ya empieza lo que es el periodo de eyección, que ya habrán visto en el ciclo cardíaco. Dense cuenta que todo se mueve por gradientes de presión. Nada es autónomo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es. Básicamente acá tenemos los capilares que ya hacen el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes. Y luego después de eso, estas vénulas de acá se caracterizan. ¿Por qué? Porque tienen una alta o baja cantidad de oxígeno. Baja cantidad de oxígeno, porque ya liberaron todo su oxígeno acá. ¿Y una cantidad de dióxido de carbono alta o baja? Alta, porque ya se cargó. Entonces, después de esto, estas vénulas van a ir y luego se van a unir y confluir para formar venas. ¿Ok? ¿Y esas vénulas tienen músculo liso? Sí, tienen músculo liso, porque tiene que haber, ¿han escuchado de la venoconstricción? O constricción de las venas. Se constriñen para poder enviar sangre. Por ejemplo, cuando cae el gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el primer mecanismo compensatorio? Cae el gasto cardíaco por el corazón, se hace insuficiente y no bombea ya sangre. Simpático. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, ¿y quién hace la constricción? Simpático. Esa es la respuesta correcta. Respuesta simpática, primer mecanismo compensatorio. Recuerden que el simpático va a enviar señales gracias a quién, a que el vasoreceptor se da cuenta que cae la presión arterial. Recuerden muy bien eso, partan por ahí cuando hablen de IC. En la IC cae la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya no hay buen gasto cardíaco. Y el primero en darse cuenta de que cayó la presión arterial es el vasoreceptor. Después el quimiorreceptor. De ahí ellos envían una señal al centro vasomotor y en el centro vasomotor envían fibras simpáticas que estimulan al corazón y constriñen arterias y venas. Y así se eleva el gasto cardíaco temporalmente. Después el segundo mecanismo compensatorio entra al hígado, retención hídrica se le llama. Básicamente el riñón empieza a retener agua. Pero bueno, eso está en la clase de ICE. Pero también confabula con esto. ¿Ok? Muy bien, la circulación periférica tiene alrededor de 100 millones de capilares, una superficie estimada de 500 a 700 metros cuadrados, lo cual pucha es harto, ¿no? Distancia máxima entre una célula funcional y un capilar. Estructura de la microcirculación y del sistema capilar. La microcirculación de cada órgano está organizada específicamente para atender sus necesidades. ¿Qué quiere decir eso de atender sus necesidades? De que cada tejido controla su flujo sanguíneo. Por ejemplo, si mi tejido del bíceps braquial se pone a ejercitar, él mismo va a hacer que se dilaten sus arterias nutricias y arteriolas. ¿Ok? Y si este músculo de acá no está trabajando, el del músculo, digamos, de las piernas, ellos no hacen vasodilatación porque no necesitan. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando comemos, terminamos de comer una comida, quedamos, como así decirlo, llenísimos. ¿A dónde se va la circulación sanguínea? A las vías digestivas, ¿no? Entonces, esos tejidos de las vías digestivas controlan su flujo sanguíneo. ¿Ok? Cada tejido es autónomo y controla su flujo sanguíneo. Y lo controlan a través de la dilatación o constricción de las metaarteriolas y esfínteres precapilares. ¿Ok? Recuerden que la cantidad de sangre que hay en estos vasos es continua o intermitente. Intermitente, recuerden eso muy bien. De que básicamente los capilares, hay ratos donde tienen sangre, tienen bastante sangre, y hay ratos donde los capilares no tienen sangre. ¿Ok? No tienen sangre. ¿Gracias a quién? A que los esfínteres precapilares se pueden o bien constriñir para que no haya paso sanguíneo, o bien se pueden abrir para que pase el flujo sanguíneo. ¿Ok? Pero recuerden que mientras uno se abre, el otro está constriñido. Y mientras el otro se constriñe, el otro se abre. Y así siempre hay sangre en el tejido. Siempre hay sangre en el tejido. ¿Okay? Entonces fíjense acá tenemos las arteriolas, las metaarteriolas, los esfínteres precapilares, las vénulas, etcétera, todo un sistema venoso, ¿no?
Viene acá la sangre cargada con oxígeno. Fíjense acá, viene cargada con oxígeno, libera su oxígeno y a cambio ese oxígeno, ¿qué recoge? Dióxido de carbono. Recoge el dióxido de carbono, se lo lleva y luego viene a estas vénulas de acá que tienen baja cantidad de oxígeno y alta cantidad de dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo funciona la microcirculación? Es muy vital para la vida de esto. Porque ¿qué tejido funciona sin hacer intercambio de oxígeno, nutrientes, ni uno, ¿no? Todos funcionan gracias a eso. Arteriolas. Cada arteria nutricia, aquí está lo que vimos, ¿no? Que entra un órgano, se ramifica 6 a 8 veces formando arteriolas. Las arteriolas son vasos muy musculares, diámetros variables. Y las metaarteriolas, aquí está lo que les dije, las metaarteriolas no tienen capa muscular continua. Son como pequeños, ¿sí? No pregunta diámetros, nunca lo he visto preguntar. Lo bueno de él es que pregunta cosas. Diámetro de canales. Hicieron claro que. Bien, en la clase dijo, nos preguntó cuánto mide cada capilar. Sí, y nos dijo, esto es pregunta. Entonces, estudienlo, porque la verdad es que por lo que se caracterizaba el doctor William es porque siempre preguntaba cosas que te iban a servir, digamos. Por ejemplo, en mi año nunca me preguntó el peso molecular de la insulina, digamos. No, el diámetro. Creo que está un poco enojadito, así que la vas a tener un poco difícil. Eso dijo. Poquito, no mucho, creo. Ya, entonces de todas formas se aprenden los diámetros. Sé que son hartos, porque es 5, 9 micras, etcétera, pero es necesario aprenderlo. Entonces, fíjense, para ya entrar en énfasis en los diámetros, las arteriolas son vasos muy musculares con diámetros de 5 a 9 micras. ¿Okay? Y las metaarteriolas no tienen capas musculares continuas. Recuerden que las metaarteriolas tienen músculo liso como en forma de anillo. O sea, un anillo que se tiene, después no hay. Otra vez tiene músculo liso, no hay. Otra vez tiene músculo liso, no hay. Otra vez músculo liso. Como si fueran anillos de músculo liso. ¿Okay? Los capilares que se originan en las metaarteriolas, en el punto que se originan, hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar llamada esfínter precapilar. Vénulas. Son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular, como dijo su compañero, mucho más débil. ¿Por qué es más débil la capa muscular de las vénulas? Porque estas no manejan tanta presión como las arterias. No es necesario que manejen tanta presión. Entonces es por eso que las vénulas, ¿cómo se dice? No manejan presión, entonces no necesitan una capa muscular muy fuerte. ¿Okay? La presión de las vénulas es mucho menor que en las arteriolas. ¿Okay? Estructura de las paredes capilares están compuestas por una capa unicelular de células endoteliales. Ahora sí, aquí vamos a ver algo muy interesante. ¿Cómo es que pasa un ion de un capilar hacia el intersticio? Porque recuerden que acá está el capilar y aquí afuera va a estar el intersticio. ¿Qué es el intersticio? Es el espacio externo que hay entre célula y célula. Y entre medio de las células y células, ¿qué hay? No es extracelular, porque el extracelular es un componente. Recuerden que eso igual yo me confundía, porque yo igual les cuento que hace un año me confundía mucho, le decía líquido extracelular, siendo que el líquido extracelular es un componente de varios líquidos. ¿Qué compone el líquido extracelular? Intersticial, ¿qué más? El plasma, que es el intravascular, linfático, los transcelulares, etc. Recuerden que decir extracelular es referirte a muchos líquidos. Es por eso que no les recomiendo poner eso en su examen. ¿Ok? No les preocupes porque yo igual llegué a lo último, igual se había confundido en esa parte. Porque después Marta me abrió los ojos. Marta explica ahí en esa partecita en bioquímica. Muy bien. Entonces recuérdense muy bien que acá está el intersticio. El intersticio básicamente va a ser el espacio que hay entre célula y célula. Entre medio de esas células van a dar el líquido intersticial. ¿Ok? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es la principal diferencia entre el líquido intersticial y el líquido del plasma? ¿En qué? Claro, como gel, muy bien. Ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué más? Una característica. Exacto. El líquido intersticial no es que no tenga proteína, es falso. Es una menor cantidad, esa es la palabra correcta. El líquido intersticial tiene menor cantidad de proteína en su líquido. Y acá tiene una mayor cantidad de proteína, ¿ok? Y eso va a determinar las presiones oncóticas o coloidosmóticas. Y ya lo vamos a ver las presiones hidrostáticas, ¿ok? Pero tienen que tener en cuenta que acá en el capilar
van a haber pequeños huequitos por el cual van a poder pasar los iones. Fíjense esto de acá. Es como un canalcito, ¿se dan cuenta? Es como un canalcito. A través de este canalcito de ahí van a poder difundir las sustancias que son hidrosolubles. ¿Por qué no las liposolubles? Perfecto, porque las liposolubles no necesitan de un canal para pasar. Las liposolubles entran como si fuera su casa. ¿Por qué? Porque las liposolubles tienen la cantidad de ser solubles en líquido. ¿Y quién tiene líquido? La membrana. La membrana, la bicapa lipídica. Entonces pueden pasar como si fuese su casa literalmente. ¿Se dan cuenta? Entonces estos canalcitos de acá no se confundan, es para sustancias hidrosolubles, no para liposolubles, porque el liposoluble tranquilamente puede entrar aquí, no necesita de un canal, no necesita de un transporte, no necesita de nada. ¿Qué sustancias liposolubles conocen? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Ya? Oxígeno. Oxígeno, Nitrógeno. nitrógeno, Alcohol. ¿qué más? El alcohol. El alcohol también es liposoluble. Recuerden que todas las comidas se absorben a nivel del tubo digestivo, ¿no ves? Intestino. Pero ¿qué tiene de característica el alcohol que tomamos? Que el alcohol se absorbe en qué parte? En el mismo estómago se absorbe. Es de las pocas sustancias que se absorben a nivel del mismo estómago. No necesitan entrar al tubo digestivo. Es por eso que si ustedes se toman un shot seco, supongamos, digamos, ¿no ves? 3 shots secos, digamos. ¿Por qué creen que toman 3 shots secos? Caminan un poco y ¡frum! Le viene un mareo, ¿no ves? Les pega rápido. ¿Por qué? Porque eso difunde rápidamente a través de las paredes del estómago. No necesita el transporte del alcohol. Porque el alcohol es liposoluble. ¿Ok? En cambio, la glucosa, el cloruro, el sodio, el agua, ¿qué son? ¿Sustancias de qué tipo? Hidrosolubles. ¿Ellas pueden pasar por la bicapa lipídica como si nada? No, tienen que pasar a través de un canal, ¿ok? O también a través de vesículas de plasmalema, que se le llama la vesiculita esta que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces fíjense que es dependiendo del tejido los poros. Por estos poros, estos poritos de acá, son tan pequeñitos que solamente permiten el paso a sustancias hidrosolubles como sodio, potasio, glucosa, agua, etc. ¿Ok? Pero no va a permitir el paso a moléculas grandes. ¿Como cuál? Proteínas. ¿Por qué no permite que las proteínas salgan del vaso? ¿Por qué? Piensa. Muy bien, tiene que ver mucho con las cargas. Muy bien, a ver. Por la presión coloidosmótica, perfecto. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza que hace que el líquido se quede dentro del vaso? ¿Cuál es la presión que hace que el líquido se quede adentro? Presión coloidosmótica. En la teoría dice que es una presión que permite la ósmosis del líquido intersticial al líquido intravascular. Pero para que les sea más fácil y más entendible y no sea tan chipado, ¿cuál es la fuerza que tiende a que entre el líquido al vaso? Más simple. ¿Cuál es? Presión coloidosmótica o, ¿cómo se llama también? Osmótica capilar. ¿Ok? ¿Y cuál es la fuerza que tiende a que salga el líquido del vaso? Hidrostática. Hidrostática. Desde ahí parta. La presión hidrostática tiende a botar el líquido. Y la presión coloidosmótica tiende a hacer que entre el líquido. Desde ahí parta. ¿Ok? Ahora, ¿por quién es mediada esa presión coloidosmótica? ¿Por quién? Muy bien, la albúmina. ¿Qué es la albúmina? Una proteína. Entonces la presión coloidosmótica está mediada por proteínas. Más específicamente, ya si quieres detallar más, albúmina. No está mal decirlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si supongamos que aquí se abre un poro grandísimo, un poro grande, y escapa toda la albúmina al intersticio? ¿Qué pasaría si se abre un poro grande y toda la albúmina escapa del vaso al intersticio? Disminuye la presión coloidosmótica ¿de dónde? Del vaso, muy bien. Disminuye presión coloidosmótica del vaso, muy bien. ¿Y la presión coloidosmótica del intersticio? Aumenta. Presión coloidosmótica del intersticio aumenta. Muy bien. Entonces, si disminuye esta fuerza de acá, el líquido va a tender a entrar al vaso o a salir.
a salir. Porque ya no hay la fuerza que hacía que el líquido se quede dentro. Ya no hay. Acá tienen que usar un poco el razonamiento. Esto sí es razonamiento puro. ¿Okay? Acá tienen que usar la lógica. ¿Por qué? Porque si desciende la presión coloidosmótica del vaso, ya no hay esa fuerza que haga que el líquido se quede dentro. Entonces el líquido tiende a salir afuera. Ok. Exacto, vamos a ir a eso ahorita. ¿Y qué pasaría entonces si la presión coloidosmótica del intersticio empieza a subir? Piensen, ¿qué pasa? ¿El líquido sale del vaso o entra al vaso? Sale del vaso, porque esta presión coloidosmótica, ya dijimos que es presión coloidosmótica, toda fuerza que hace que el líquido entre. Ahora falta que le pongamos el apellido, presión coloidosmótica del vaso o presión coloidosmótica del intersticio. Pero quédense con esto, la coloidosmótica es toda presión que hace que un líquido se quede dentro. Si dice presión coloidosmótica del vaso, el líquido se quede dentro del vaso. Si dice presión coloidosmótica del intersticio, que el líquido se quede dentro del intersticio. Así tienen que ir razonando y va a ver que les va a ir bien. Entonces, eso. Entonces, si la presión coloidosmótica del intersticio se eleva, ¿el líquido a dónde va a querer entrar? Hacia el intersticio, ¿ves? Así tienen que ir razonando poco a poco. Eso es básicamente. Muy bien. Eso. Y cuando suceden esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Lo que dijo su compañera, edema. Empieza a salir, ¿qué es el edema? Una extravasación de líquido a causa de una fuga de proteínas. O también puede ser por una pérdida de proteínas. Fuga, pérdida, sinónimos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Estos poros varían de tamaño dependiendo del lugar en el que están. Por ejemplo, los poros de los capilares del cerebro, del encéfalo, son poros sumamente diminutos, muy chiquitos son sus canales. ¿Por qué? Porque es un órgano delicado, al cual no le pueden entrar mucho sodio, mucho potasio, mucho etcétera, digamos, ¿verdad? Entonces son canales muy estrechos, ¿ok? Ahora, si nos vamos al hígado, sus poros en sus capilares del hígado son extremadamente grandes, por el tema de que en el hígado pueden pasar las proteínas plasmáticas como de lugar, por muchos procesos bioquímicos, los cuales no vamos a hacer énfasis. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que los poros, estos canales de acá se llaman poros, por si acaso. Estos canalcitos de acá que ven acá se llaman poros, esos canales. ¿Ok? El poro es chiquito si está en el encéfalo, si está en los capilares del encéfalo. Y el poro es grande si está en los capilares del hígado. Muy bien. ¿Y dónde es de tamaño intermedio? ¿Dónde el poro es de tamaño intermedio? Perfecto, en el intestino. Casi digo intersticio. Intestino. En el intestino son de tamaño medio. ¿Ok? ¿Y dónde hay mayor cantidad de poros? Ahora ya no importa el tamaño. Donde hay mayor, es un tejido que se caracteriza por tener muchísimos poros en cantidad. En el riñón, ¿cómo se le llaman a esos poros en el riñón? Empieza con F. Penetración, perfecto. Fíjense que cada tejido maneja poros distintos, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, en el cerebro los poros son chiquititos para no permitir el paso de moléculas grandes. En el hígado los poros son grandes para poder permitir el paso de proteínas. Y en el intestino tiene un tamaño intermedio. Y en el riñón los poros son múltiples, son muchos poritos. ¿Por qué hay muchos poros en el riñón? Por la filtración glomerular, porque hay procesos que se llaman reabsorción, secreción. Ya van a... claro, ustedes están en renal, ¿no? Me van a enseñar entonces ustedes eso. Ustedes ya deben saber bien ya entonces todo lo que es renal. Reabsorción, secreción. ¿Dónde se da la mayor cantidad de reabsorción de sodio? ¿Qué tuvo? Eso me preguntó a mí bien. ¿Qué porcentaje? 65%. Perfecto, esa es mi pregunta. Así le puede preguntar de potasio, no sé, digamos, hay más, digamos. Aparte recuerden que en esos tubitos proximales hay medios de cotransporte y contratransporte. ¿Se acuerdan? Si lo han leído. Muy bien, acá hablamos de los poros de la membrana capilar. Recuerden que esos poros permiten el paso de a sustancias hidro o liposolubles. Hidro. ¿Por qué no el lipo? No necesitan la lipo. Porque no la necesitan siempre, porque el liposoluble puede difundir tranquilamente, gracias a ¿qué? A su propiedad de que es liposoluble, soluble en lípido. ¿Y quién tiene lípido? La membrana. La membrana lipídica, muy bien. Fácil, ¿no? Sí. Yo les digo simplemente, digamos, que nadie se puede aprender todo de memoria. Es imposible aprender todo este libro de memoria. Yo, sinceramente, nunca digo como está tal en el guide. Yo simplemente es lo que entiendo y lo que les explico.
Y entendiendo y explicándole, así voy armando hartas palabras, porque ni cagando me voy a aprender de memoria todo lo que les dije, digamos. Me voy a olvidar de algo sí o sí, digamos. Lo que hago es simplemente razonar y decirles lo que entiendo yo, digamos. De eso se trata la fisiología. Entonces, son espacios intercelulares que conectan desde el interior con el capilar exterior, ¿ok? Estos poritos acá. Ahora, hay estos canales vesiculares. Estos canales vesiculares, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, adentro del capilar también vamos a necesitar que entren algunas proteínas. Entonces, esas vesículas agarran macromoléculas de gran tamaño en forma de, ¿cómo se llama ese transporte? Que agarra macromoléculas desde el exterior al interior. Perfecto, pinocitosis, está bien, porque hay dos, pino y fagocitosis, pero para resumir a las dos, ¿cómo las llaman? ¿Cómo las llaman? ¿Cómo? No, es lo contrario. Endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Es cuando entran moléculas grandes del exterior al interior. Exo es lo contrario, se sale. ¿Ok? Endocitosis se subdivide en pinocitosis, que son moléculas de tamaño grande pero intermedio, y fagocitosis, que son grandes cuando ya quiere fagocitar grandes moléculas. Por ejemplo, digamos, bacterias, células viejas, etc. El linfocito se caracteriza por tener una propiedad fagocítica potente, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Seguro? ¿Cómo eliminar la bacteria entonces? ¿Qué dice? ¿Falso o verdadero? Falso, dice ella. El linfocito se caracteriza por tener una capacidad macrofágica muy fuerte, ¿sí o no? Ya están en hemato, deberían ya estar por lo menos repasando eso. Falso, chicos. El linfocito, ustedes se acuerdan que tiene unas perforinas, es como un taladro que básicamente atraviesa la barrera y hace que todo el líquido entre dentro de la bacteria y revienta como una pipoca la bacteria. Recuerden que los linfocitos no fagocitan. Yo también me complicaba en eso. No se preocupen, yo igual era medio burro, igual. Pero era que yo la verdad. La cosa es que esos linfocitos ahí perforan la capa, ¿ok? Perforan la capa. Y al perforar la capa, ¿qué es lo que pasa? El líquido, ¿a dónde va a querer entrar? Adentro de la bacteria. ¿Y qué es lo que pasa? Se hincha la bacteria y explota como una pipoca. ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo. ¿Plasmólisis? No era plasmólisis. No me acuerdo, es cuando se hincha, ¿no ves? La célula y explota como pipoca. ¿Plasmólisis? O había otro que era al contrario, desde cuando se seca la célula. Era purgencia, se llamaba. El otro era plasmólisis, el que se hincha y revienta como pipoca. ¿Ok? Eso es lo que pasa. En cambio, ¿quiénes sí hacen fagocitosis? Macrófago, no. Pero ¿cuáles, digamos? O sea, bueno, está bien macrófago, pero ¿cuáles células blancas de defensa? Ya, muy bien, neutrófilo. ¿El eosinófilo? Se caracteriza porque... ¿Por qué se caracteriza el eosinófilo? ¿Quién mata? Parásito. Parásito, muy bien. Entonces, ¿va a ser fagocítico? Sí. ¿Seguro? No, falso. El eosinófilo va a liberar la proteína principal. Esa proteína principal es como una sustancia muy larvicida, la cual es un agente infeccioso, para no decir nada más, y agarra el hecho baigón, digamos. Eso hace el eosinófilo. Y le echa básicamente una sustancia que se llama proteína principal. Esa proteína principal es una sustancia extremadamente larvicida. ¿Ok? Y el eosinófilo, ¿qué es lo que hace? Tiene sus gránulos, libera sus gránulos y sus gránulos liberan peroxidasa, anión superóxido, proteína principal y... ¿Ya dije anión superóxido? Sí. Eso. Etcétera. Básicamente, el basófilo. Etcétera. Etcétera. ¿El basófilo? ¿Alergia? ¿El basófilo fagocita, sí o no? Por ahí tienen que partir. ¿Yes o no? Tampoco fagocita, pues el basófilo, ¿qué libera? Al igual que el mastocito, ¿qué libera el basófilo? Histamina. ¿Qué más? Bradicinina. Serotonina. ¿Qué más? Una proteína que se caracteriza por ser anticoagulativa. Anticoagulativa. Eso. ¿Cómo se llama?
Eso es lo que libera también el basófilo, heparina. Heparina. Eso es muy bonito, es muy interesante, la verdad, el Guyton te lo explica sumamente, extremadamente bien. Es muy bonito leer esa parte porque ahí te das cuenta básicamente que el basófilo es para reacciones alérgicas y el eosinófilo es para reacciones parasitarias, pero también alérgicas. Aparte de eso, cuando vi una vez al San Juan de Dios, había un paciente que tenía tuberculosis. Ese paciente con TB hizo reacción adversa a los fármacos antituberculosos y se elevaron sus eosinófilos. También los eosinófilos se elevan cuando hay reacciones adversas a diferentes medicamentos. Es muy interesante, las células blancas te pueden decir muchas cosas. Ajá, se le llama RAFA eso. ¿Le quiere investigar? Lo investiga. RAFA. RAFA, reacción adversa a fármacos antituberculosos. Es bonito. En la serie blanca te puede decir muchas cosas, por eso lean bien hemato. Y yo les aseguro que cuando vayan a interpretar un hemograma lo van a hacer en 2 patadas. Igual creo que lo llevan en prácticas, ¿no? ¿O no lo llevan como William eso? ¿Qué cosa? Hemogramas, a la práctica de hemograma. O sea, explicarles qué es un hemograma, explicarles qué es una desviación a la izquierda, a la derecha. Creo que recién lo vamos a hacer porque la anterior semana... Oye, pero ya están cerca de su examen ya. Solo sacamos sangre. No sacamos sangre. Solo sacamos sangre, ¿no? No interpretamos. No interpretamos. Yo a mi grupo le hice 3 clases de hemograma. Trae hemograma también patológico, ¿sí o no, Shakira? Bueno, ya va a haber una clase que haga para la interpretación de hemograma. Vamos a ver, y el que quiera entrar, entra, digamos, para el que quiera hacer. Es bonito el hemograma. Bueno, la vasomotilidad nos pregunta mucho el lector. ¿Qué es la vasomotilidad? La vasomotilidad nos dice que en los capilares el flujo sanguíneo no es continuo, nunca es continuo. El flujo es, como dijo su compañero, intermitente. ¿Y por qué es controlado ese flujo intermitente? Por la contracción o apertura de esfínteres precapilares y metaarteriolas. ¿Y quién controla los esfínteres capilares y metaarteriolas? Los propios tejidos, exacto. Así. Y ya describieron la regulación de la vasomotilidad. ¿Y cuál es el efecto más importante para que empiece a darte esta regulación? Exacto. Por ejemplo, si un tejido disminuye su oxigenación, aumenta la vasomotilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el capilar va a empezar a llenarse de sangre más rápidamente y su tiempo de llenado va a ser más prolongado. ¿Qué quiere decir? Si antes estaba lleno en 2 segundos, ahora va a estar lleno en 5 segundos más, digamos. Supongamos, digamos, ¿no? Antes se llenaba en 2 segundos y luego al tercer segundo se vaciaba, supongamos. Ahora va a llenarse en 5 segundos, o sea, va a ser más prolongado su tiempo de llenado, ¿se dan cuenta? Y va a poder nutrir de una mejor forma a los tejidos. Eso es la vasomotilidad, ¿ok? Y el factor más importante para la vasomotilidad que no se tiene que olvidar, concentración de oxígeno. Palabra clave para esa respuesta. Entonces, cuando la velocidad, ya. ¿Cuándo se eleva la utilización de oxígeno? ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancia elevamos la utilización de oxígeno en el cuerpo? Al hacer ejercicio, al alzar pesas, cuando estoy caminando se eleva básicamente el flujo sanguíneo. Al subir las escaleras, que a muchos nos da disnea cuando subimos las escaleras, ¿no? Me incluyo. Me incluyo, digamos, porque algo muy redundante es que, digamos, a pesar de que una persona puede hacer, digamos, musculatura, eso no le garantiza resistencia. Una cosa. ¿Por qué otros tienen más resistencia que otros? ¿Por qué otros tienen más resistencia? Por tu capacidad cardíaca, pues. Es, por ejemplo, digamos, el corazón de un atleta, como dijo el doctor William, ¿se acuerda? El corazón de un atleta, ¿cuántas veces se puede elevar su gasto cardíaco? Entonces, la base de presión no es la base de la fuerza de la mano. No, bueno, todo influye, ¿me entendés? Porque si no tenés músculo, ¿cómo esperar levantar esto, digamos? ¿Cómo espero levantar la ayuda de ella si no tengo la musculatura suficiente, ¿me entendés? Pero es porque su corazón entonces es un poco más grande. Poco, no es suficientemente grande. Recuerden ustedes que el corazón crece en compás con el cuerpo cuando hacemos ejercicio. ¿Qué es lo que pasa de lo malo con las personas que se inyectan esteroides? Que el cuerpo crece tan rápidamente que no le da tiempo al corazón de adaptarse. Y el corazón se queda pequeñito y el cuerpo así, un zapango, ¿no? Así todo ancho, grandango, ¿no? Entonces, así lo describe el doctor Fumar, eso una vez nos pusimos a hablar de eso. Porque eso de los esteroides es un tema bastante interesante porque las personas crecen, pero el corazón no crece. Y también no le da tiempo a los vasos de hacer angiogénesis. Porque los vasos, recuerden que tienen que crecer para nutrir ese músculo. Porque el músculo no solo llega a base de palabras y promesas, digamos. Nadie sobrevive a base de palabras y promesas, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, digamos. Volviendo al tema,
Entonces, eso es la vasomotilidad. En simples palabras, ¿cuál es el factor más importante para la regulación de la vasomotilidad? La concentración de Sí, muy bien. Luego tenemos la difusión. ¿Qué es la difusión? El vaso. Movimiento. Esto es una membrana. Me gustó, movimiento. Es el movimiento de iones solutos a través de una membrana que está mediado por el gradiente de concentración. Recuerden muy bien esto. Si hay mucho soluto en un espacio, eso quiere decir que hay mucho gradiente de concentración. Por lo tanto, al haber mucho gradiente de concentración en el espacio A, todo ese gradiente de concentración va a querer ir al espacio B, que no hay nada. ¿Se entienden? Va en un lugar de mayor concentración en un lugar de menor concentración, con el fin de hacer igualdad, equilibrio, paridad, como quieran decir. ¿Se entiende, no? Eso es la difusión. Ya vimos que es endocitosis, cosa que vieron en el primer parcial, pero no se preocupen que, por ejemplo, uno puede estudiar mucho, me pasa a veces a mí, y ya llega el tercer parcial y uno no se acuerda de lo que aprendió en el primer parcial. Me pasa, seguido, que me dice la interna. Que uno se olvida muchas veces, ¿no? Es por eso que hay que estar constantemente recordando lo que uno aprende. Porque lindo fuera que se quedara, ¿no? Pero no es así. La difusión consecuencia de... eso sí, tienen que tener en cuenta a qué se refiere esto con movimiento térmico. Yo no le entendía eso porque el doctor William decía movimiento térmico y yo decía, ¿qué es eso? Digamos. El movimiento térmico quiere decir básicamente que aquí hay un vaso. Los iones chocan constantemente en las paredes. O sea, chocan constantemente en las paredes. Uy, coronavirus. Fíjense que los iones chocan constantemente con las paredes. Ese choque constante entre las paredes va a generar energía cinética. Y la energía cinética es traducida como este movimiento térmico. Medio complicado, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Que los iones solutos chocan en las paredes constantemente y al chocar a través de las paredes forma energía cinética. Y esa energía cinética es traducido como movimiento térmico. Bueno, es un poco complicado, yo tampoco no entendía mucho. Pero no es necesario que aprendan eso, porque no les voy a preguntar eso. Ojalá. Las moléculas iones se desplazan primero en una dirección y después en otra. Sustancias liposolubles. Esto es lo que les dije. ¿Las liposolubles necesitan de un transporte, sí o no? No. Se caracterizan porque pueden ser solubles en líquidos. ¿Y quién tiene líquido? La membrana. ¿Qué sustancias liposolubles conocen? Oxígeno, dióxido de carbono, ¿qué más? El alcohol, el nitrógeno, lo que hizo su compañera, ¿no? Y hay más. Ahora, eso sí tengan en cuenta que hay sustancias que son mucho más liposolubles que otras. Por ejemplo, ¿quién es más liposoluble? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra como a su casa, literalmente. Con bajas presiones puede entrar harto dióxido de carbono. Es por eso que en unos incendios, lamentablemente por lo que estamos pasando ahora, las personas tienen la llamada, ¿cómo se le llama esto? Muerte tranquila, algo así, que básicamente cuando las personas no mueren por el fuego en sí, las personas mueren por la intoxicación con el dióxido de carbono. Y ya luego, después de eso, viene el fuego y los quema, obviamente, ¿no? Porque básicamente el cuerpo se inunda de dióxido de carbono porque el dióxido de carbono es muy liposoluble. Vos lo respirás y ya está haciendo intercambio en tu célula. Entonces, que lo respires continuamente, eso te duerme, se desmayan las personas y ya luego el fuego hace lo demás. Entonces no mueren cuando duermen. Entonces eso, la liposolubilidad es muy importante y el alcohol tiene esa propiedad también. Es por eso que cuando tomamos alcohol nos emborrachamos, digamos, muy rápido, ¿no? ¿Y cuál es la clave para no emborracharse? Tomar agua. No, pues no tomar, chicos. Oigan, me preocupa que sepan todas esas tácticas. Wow. Porfa, chicos. Es la generación cada vez más desenfrenada, chicos. No, bueno, sí, lo considerable para no emborracharse es no, bueno, comer. Que tengan algo de comida, reduce la liposolubilidad, reduce lo que es eso, comer, sobre todo comidas ricas en proteína. Por ejemplo, cómanse una pechuga de pollo así buenísima, poco arroz, y nada que son indestructibles. Dato importante. Así aguanté. ¿Cómo sabes? Mira, año nuevo me trae recuerdos. Ya. No, mentira, broma, chicos. Ya, fíjense muy bien que dependiendo del tamaño del soluto va a ser su permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Exacto, el paso a través de la membrana. Por ejemplo, digamos, esta clase es permeable para los estudiantes de fisiología. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente van a entrar los estudiantes de fisiología, pero es impermeable a los estudiantes de bioquímica.
que no van a entrar los estudiantes de bioquímica. Eso es el concepto de permeabilidad e impermeabilidad explicado en cosas sencillas. Pero como dice su compañera, transporte o paso de sustancia a través de la membrana. Ahora fíjense que entre mayor es el peso molecular, menor es la permeabilidad. Fíjense, el agua que tiene un peso molecular de 18, su permeabilidad es de 1. Pero vámonos al otro extremo. La albúmina, que tiene un peso molecular de 69.000, fíjense que su liposolubilidad es de 0.01%. 0.001%. ¿Por qué se da esto? Porque entre más grande sea la molécula, más difícil es que pase. ¿Se entendió? Sí. Y aquí ya se aprende esto. Bueno. Pregunta eso. La verdad es que ya me hicieron dudar hasta de mi existencia. Entonces lo que yo estoy diciendo que no pregunta, anótalo como pregunta. Porque ya está medio buenito. Yo pienso que va a unas 2 o 3. ¿Le regalaron su cumpleaños? Hasta por el día, no sé, por festejar los domingos creo que le están regalando. Bien. ¿En su cumpleaños? Ajá. Sí, le regalaron. Creo que le dieron una serenata. Una cansadita, ¿no? ¡Ah, qué pintudo, oye! Sí, fue el mejor regalo. Yo pienso que mejor no. ¿Y tú? Yo creo que sí. Pero ponle el maestro que le una taza y la El doctor William se ve feliz, como se le ve muy feliz, la verdad, muy poco, le gusta mucho, es un excelente, me encanta ese centro. Es mi aspiración. Muy bien, presión hidrostática, presión coloidosmótica, sistema linfático. ¿De qué se encarga el sistema linfático? De transportar la linfa. Muy bien. De transportar sustancias. Ahora ya te hago una pregunta. Nosotros tenemos en los capilares, ¿no? Tenemos el intersticio. ¿El líquido del capilar normalmente sale o normalmente se queda adentro? Sale, muy bien. Normalmente siempre tiene que salir. ¿Alrededor de cuánto? Eso es la presión, básicamente. 0,03, si no me equivoco, la presión, o 0,3. 0,3 la presión, que es en favor a la salida, básicamente. 0,3 a favor a la salida. Búsquelo ahí, es 0,3. Ahora, siguiendo con eso, el líquido constantemente sale, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿será bueno que el líquido se estanque en los tejidos? Porque dense cuenta que al quedarse en el intersticio, va a tender a hinchar a las zonas que están alrededor de la célula y va a causar un famoso edema. ¿Será bueno? No, entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar eso? Los vasos linfáticos. Exacto, el sistema linfático. El sistema linfático se encarga de recoger todo este líquido de acá. Todo este líquido sobrante lo recoge el vaso linfático. Ok, y después de eso, ¿a dónde va a desembocar? Porque se está llevando todo esto y el linfático no se puede quedar con todo eso. Por el conducto torácico al águla yugular superior a la vena subclavia. Ya. ¿Cuántos conductos torácicos conocen? Hay Gato dos, describe dos. el derecho y el izquierdo, la gran vena linfática del derecho y del izquierdo el conducto torácico. Sí, pero ¿quién maneja mayor cantidad de linfa? ¿El torácico? Al derecho? torácico, al izquierdo. Perfecto. Fíjense que hay una personita. Fíjense que hay una personita, por favor. Bueno, ya, es mujer. Ya. Fíjense básicamente que tenemos dos conductos torácicos, el derecho y el izquierdo. El derecho se va a encargar de recoger la linfa de la parte, esta es la derecha, de cabeza, cuello, extremidades y tronco derecho. O sea, alrededor del 25%. Luego tenemos el conducto torácico izquierdo, que se va a encargar de recoger la linfa de toda la parte inferior y aparte de eso de la parte izquierda, brazo izquierdo, tórax izquierdo, cuello izquierdo, cara izquierda, cabeza izquierda y alrededor del 75% por el conducto torácico izquierdo, 25% conducto torácico derecho. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde desemboca eso, mis anatomistas? En el ángulo yugular subclavio de la vena subclavia. En la unión que es de la subclavia con la yugular La yugular. interna. Eso nada más lo describen, no es necesario que dibujen, pero eso es lo que hace. Ahora fíjense que el sistema linfático va a tener varias funciones que lo vamos a ir describiendo más adelante. Pero primero hablemos de la presión hidrostática y coloidosmótica. Entonces ya saben qué es la hidrostática, ¿no? La hidrostática tiende a hacer que el líquido se quede dentro o que salga.
salga, que salga. ¿Y la coloidosmótica? que entre Que entre. Ahora, si yo les digo coloidosmótica del vaso, ¿a dónde entra el líquido? al vaso, Y si yo les digo coloidosmótica del intersticio, al intersticio, entra al intersticio, al intersticio, entonces el líquido sale del vaso o entra al vaso. sale del vaso, Sale del vaso. Ahora, si yo les digo presión coloidosmótica negativa, piensen. Presión coloidosmótica negativa. sale, Ahora vamos a completar. Presión coloidosmótica intersticial. Quédense con eso. Presión coloidosmótica intersticial. ¿A dónde va a ir el líquido? Al intersticio. Entonces el líquido va a salir del vaso. ¿No ves? Ahora, si yo les digo presión coloidosmótica intersticial negativa, va a entrar al vaso. Lo contrario, simplemente vueltas nada más. ¿Ok? Ahí es donde varios se chiparon. Yo igual me chipé ahí mucho en esa parte. No es que haya menos presión, es que cuando es negativa, básicamente hace todo lo contrario de lo que hace normalmente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la presión coloidosmótica intersticial, por lo normal, hace que el líquido salga del vaso, ¿no? Ahora, si es negativa esa presión coloidosmótica intersticial, va a hacer que el líquido entre al vaso. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que anotar eso y les va a ir. Muy bien. Entonces ya saben cuál es la presión coloidosmótica. Fuerzas que determinan, aquí está. Esta fuerza de acá, presión capilar, presión coloidosmótica intersticial, la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta. Le voy a decir esto. La presión capilar, fuerza a favor, fuerza en contra. Esto es fuerza a favor de la entrada de líquido al vaso, esto es fuerza en contra, o sea, fuerza a la salida del vaso. Esto de aquí es fuerza que favorece a la entrada de líquido al vaso. Esta parte de acá es fuerza que favorece a la salida del líquido del vaso. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿La presión capilar dónde entraría? ¿Acá o acá? Esta presión capilar. La presión capilar entraría en la fuerza a favor de la entrada de líquido o en contra. en Contra. Hace que el líquido salga. Hace que el líquido salga de la fuerza. Entonces, presión capilar, esta es la fuerza que provoca salida. Esta es fuerza a favor de la entrada, para que se entienda. Entonces, la presión capilar, ¿dónde entraría? ¿Acá o acá? En contra. Muy bien. Fuerza que provoca salida. La presión del líquido intersticial, ¿dónde entraría? Piensen. Cuando dices así, les iba a decir, cuando dices presión del líquido intersticial, es lo mismo que decir presión hidrostática del líquido intersticial. Ahora piensen con eso. ¿Va a ser fuerza que tiende, fuerza a favor de la entrada del líquido o fuerza a favor de la salida? Hidrostática intersticial. Hidrostática intersticial quiere decir que va a botar el líquido al intersticio. ¿Y a dónde lo va a mandar? Al capilar, perfecto, al vaso. Entonces sería una fuerza a favor de la entrada. PIF, que es presión del líquido intersticial. Chico un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Chico un poquito. Chico un poquito. Pero recuérdense que cuando dice presión del líquido intersticial es lo mismo que decir presión hidrostática del líquido intersticial. Simplemente que no lo dice acá, pero se sobreentiende. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, si yo les digo presión coloidosmótica del plasma, ¿es una fuerza a favor de la entrada o a favor de la salida? A favor de la entrada. Presión coloidosmótica del plasma. Porque ¿qué hace la presión coloidosmótica? Hace que todo entre, que atrae. Ahora, si yo les digo presión coloidosmótica del líquido intersticial, que sale, perfecto. Porque esa presión coloidosmótica está en el intersticio y va a tender a que el líquido entre al intersticio. ¿Ok? Entonces estaría en contra, que sería esto de acá. MIF creo que dice. No. Eso, dice eso. Parece un arco de fútbol. Eso es lo que hace. ¿Se entendió? Ahora tenemos esto que es la presión hidrostática capilar, que se mide a través del uso de la micropipeta, donde la presión capilar media de 25 milímetros de mercurio, pero mediante el método isogravimétrico
La presión capilar media es 17 y esta es la que ocupamos, la 17. ¿Ok? Luego, presión hidrostática del líquido intersticial, que tiene varios valores, lo cual no importa mucho esto. Aquí está. Esta presión coloidosmótica del plasma, ¿de cuánto es? 28. Ahora vamos a ver acá. Esta primero, las fuerzas externas. Esto es lo que hay que explicar. Fuerzas externas. Fíjense que estas de acá son fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido, o sea que el líquido salga del vaso, ¿se entiende? Y estas de acá son fuerzas que tienden a hacer que el líquido entre, ¿okay? Que el líquido se quede en el vaso, ¿se entiende? Entonces, fíjense que la presión coloidosmótica del plasma es una fuerza que hace que el líquido se quede dentro del vaso, perfecto. ¿Cuánto es? 28 milímetros de mercurio. La presión capilar media es una fuerza que tiende a salir, a la salida. Y la presión negativa del líquido libre intersticial negativa en el líquido intersticial. Es lo mismo que decir presión hidrostática negativa en el líquido intersticial. ¿Qué hace la presión hidrostática normalmente? Tiende a que el líquido se vaya de un lugar, que salga. Ahora, si dice presión hidrostática del líquido intersticial, hace que el líquido salga del intersticio y entre ¿a dónde? Al vaso. Ahora, si yo te digo presión negativa del líquido intersticial, va a ser lo contrario. Va a hacer que el líquido se quede en el intersticio y salga del vaso. Entonces, es una fuerza que tiende a desplazar salida. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O de verdad? Todo lo que solamente dice presión y presión hidrostática. Sí, exacto. Es muy buen punto de vista, muy buena clave. No lo había pensado así, la verdad. Todo lo que no dice, todo lo que no especifica que es coloidosmótica es hidrostática. Fíjense, acá no dice hidrostática, pero se sobreentiende. Acá tampoco se sobreentiende. Aquí sí dice coloidosmótica. Y aquí coloidosmótica. Ahora sí, con eso ya se dan cuenta, ¿no? Muy buen punto de vista de Mariana. ¿Se entendió? Entonces, si restamos, o sea, la suma de estas presiones, que es presión capilar media 17.3, presión negativa en el intersticio 3, presión coloidosmótica en el intersticio 8, se suma y forma 28.3. Y la fuerza que tiende a que se quede el vaso, el líquido del vaso, es 28. 28.3 menos 28, 0,3 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza a favor de la salida. Constantemente ahí sale líquido del vaso. Ojo con eso. Esto de acá es lo mismo, simplemente que a nivel venoso. Y a nivel, eso sí les iba a decir. Esto de acá, estos cuadros de acá, son las presiones, aquí tenemos el capilar, pero son presiones que están en su extremo arterial y en su extremo venoso. En el extremo arterial, dense cuenta que es a favor de la salida. A favor de la salida. Son las presiones, a favor de la salida. Y fíjense que en el extremo venoso es al contrario. A favor de la entrada. Ahora vamos a ver si les estoy mintiendo. Fíjense que este es el extremo arterial. Fuerzas que tienden a la salida, 41 milímetros de mercurio. Fuerzas que tienden a la entrada, el 28 de siempre. 41 menos 28, 13. 13 a favor de la salida. Entonces el extremo arterial es un extremo que está a favor de ¿qué? De la salida. Vámonos al otro campo, que es venoso. En el venoso, fuerzas que tienden a que se quede líquido en el interior. ¿Cuánto es? 28. Fuerzas que hacen que salga el líquido del vaso. ¿Cuánto es? 21. 28 menos 21, 7. 7 a favor de la entrada. ¿Y aquí qué les dije? Que el extremo venoso está a favor de la entrada. ¿Se dan cuenta? Simplemente lo único sería aprenderse nada más las presiones. Esto no hay mucho que explicar, porque ustedes ya saben por lógica, digamos, presión hidrostática, dónde va, presión negativa hidrostática, cómo es. Esa era mi función de mí, hacerlo razonar en esa parte. Nada más, porque después esto de acá, esto sí es memoria. Esto ya no es razonamiento. Lo que tienen que razonar es esto. Si dice presión negativa, si dice presión capilar, si dice coloidosmótica, eso es lo que tenían que razonar. Y eso es lo que intenté, y espero que se haya entendido. ¿Se entendió, no?
¿O hay alguna duda? Por ejemplo, si digo presión coloidosmótica del plasma, ¿sería a favor de la salida o a favor de la entrada? Presión coloidosmótica del plasma. ¿A favor de la salida o a favor de la entrada? De la entrada. De la entrada. Y ahora si les digo presión coloidosmótica negativa del plasma, De la salida. a la salida. Muy bien, otro ejemplo. Presión hidrostática capilar sería a favor de la salida o a favor de la entrada? Salida. ¿Y presión hidrostática negativa del capilar? A la entrada. Ahora si yo les digo presión hidrostática del intersticio, ¿es a favor de la entrada o a favor de la salida? Hidrostática intersticial. Hidrostática intersticial, ¿a favor de la entrada al vaso o a favor de la salida al vaso? De la entrada al vaso. Y ahora si yo les digo presión hidrostática negativa del intersticio, ¿a favor de la entrada al vaso o a favor de la salida al vaso? De la salida. Ahora si yo les digo presión coloidosmótica del intersticio, va a estar a favor de la entrada al vaso o a favor de la salida del vaso. De la salida. Ahora si yo les digo presión negativa coloidosmótica intersticial, a la entrada del vaso. ¿Se entiende? Así básicamente tienen que jugar con positivo y negativo y si es coloidosmótica y hidrostática. ¿Se entendió, pero? Ahora creo que ya se entendió mejor, ¿no? Perfecto, esa era mi función. Lo de acá, aquí sí que ya es memoria. En vano les voy a explicarles y decir esto es 10, esto se van a aburrir de algo. Tienen que leerlo. Sistema linfático, ya estamos en lo último. El sistema linfático básicamente, ¿qué es lo que hace para poder describirlo? Solamente hay que poner sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Transportar la linfa y la maduración de... Ya, transportar. ¿Qué es la linfa? ¿Qué es la linfa? Es el líquido intersticial, básicamente que cuando pasa al vaso linfático, ahora se llama linfa, nada más. No hay mucho cambio, digamos. Simplemente que el intersticio, cuando pasa al vaso linfático, ahora ya no se llama líquido intersticial, se llama linfa. ¿Ok? Nada más que cambia de nombrecito porque ya está en el vaso linfático. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué más? O sea, lo que va a hacer la linfa es evitar, porque ¿qué es lo que pasa si hay una disfunción del sistema linfático? ¿Qué va a haber? ¿Qué pasa si hay una disfunción del sistema linfático? Edema. Pero no se le llama solamente edema cuando hay disfunción del linfático. ¿Se llama? No, eso es edema generalizado. Linfedema. Casi, Robert, casi. Es como que chuteó, pero pegó en el palo, en el travesaño. Muy bien. Entonces, dense cuenta que cuando el líquido intersticial pasa al vaso linfático, ahora se llama linfa. Esa linfa, básicamente, de los vasos linfáticos, ¿se queda ahí o retorna a través de la circulación? Retorna a la circulación. ¿Cuánto es la cantidad de linfa que retorna a la circulación en un día? La cantidad de linfa que retorna de los vasos linfáticos a la circulación en un día. ¿Cuánto es? 2 a 3 litros. Perfecto. De 2 a 3 litros es lo que retorna desde los vasos linfáticos hasta la circulación. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Aparte de eso, ¿por qué más se caracteriza el sistema linfático? Aparte de controlar la cantidad de proteínas en el intersticio, evitar que haya una alta concentración de líquido en el intersticio, ¿qué más? Para saber si hay alguna inflamación. ¿Ah? Para saber si el sistema inmunitario si hay alguna inflamación. Eso más que todo, sistema inmunitario, función inmunológica se dice. ¿Por qué tiene función inmunológica? Porque recuerden, miren, fíjense acá, a través de estos vasos de acá, hay como unos pequeños bultitos, que esos bultitos se les llama ganglio linfático. Dentro de esos ganglios linfáticos es como que hay un cuartel entero donde están metidos los linfocitos. ¿Qué sucede acá? Básicamente el líquido sale del intersticio, ¿no ves? Del vaso, llega a la linfa y ahí a veces se cuelan lo que son los microorganismos, como ser bacterias, etcétera, digamos, ¿no ves? Entonces esas bacterias a través de los vasos linfáticos son agarradas por los macrófagos, ¿ok? Ahí los pillan los macrófagos los agarran en curva en otra parte, ¿ok? Entonces los macrófagos en estos vasitos de acá, linfáticos, agarran y se pillan con los antígenos o microorganismos. Los agarran, los fagocitan, porque es un macrófago, los fagocitan,
Y luego, después de eso, el macrófago va al cuartel general, que es en el ganglio linfático. En el ganglio linfático el macrófago agarra y es como por decir que les muestra, le dice, ¿sabes qué, linfocito? Mira lo que pillé. A eso cómo se le denomina. Cuando el macrófago presenta al linfocito un antígeno. No, opsonización es hacer como por decir, como que algo sea más delicioso. No, opsonización es como por decir, digamos, hacer que algo sea algo más delicioso. Por ejemplo, hay un montón de platos de comida acá y yo opsonizo el pollo frito, porque me gusta el pollo frito. Se hace más rico que todos los... Eso, marcar, hacer más sabroso, que atraiga, que se haga más relevante, algo así. Sinónimo, ¿no? Eso es optimización. Lo van a ver harto en fisiopato eso. Ahí van a ver el sistema C3, A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En los vasos linfáticos los macrófagos agarran a los microorganismos. Y luego, después de eso, esos macrófagos van al cuartel general, que es el ganglio linfático. Y en el ganglio linfático el macrófago le dice, ¿sabes qué? Mira lo que pillé. Y eso se le llama presentación de antígeno. Presentación de antígeno. Entonces el linfocito dice, pucha, ya ha habido un microorganismo en la sangre. Y el linfocito empieza a hacer clonación, ataque y empieza la reacción inmunitaria. A eso se le llama inmunidad innata o adquirida. Adquirida. ¿La innata cuál es? La que ya nacemos. ¿Y cuáles son tus inmunidades innatas? Muy bien, ella dijo que es la inmunidad con la que nacemos. ¿Cuál es la inmunidad con la que nacemos? ¿Cuáles son nuestras inmunidades innatas? La piel, las La piel, mucosas. El ácido ácido clorhídrico, clorhídrico. ¿qué más? Peristantismo. Sí, ya voy leyendo más cosas, pero hay lo que dice. La inmunidad adquirida es todo básicamente lo que adquirimos con el tiempo. ¿Okay? Entonces, fíjense acá está la cantidad total de linfa es. Oigan, aquí está, en su día cuando estaba con 3-4 litros. En el Gayton está con 2 a 3. 2 a 3 está el Gayton, ¿no ves? Sí. Porque aquí en la diapo del doctor está con 3 a 4. Así que no sé qué decir. 2 a 3 el Gayton. Eso es lo que amo de Williams. Lo fundamos. Él sí reconoce que se equivoca. No como Catarina. Porfa. No hablen de mi todopoderoso Méndez. Corriga, No, pero no les he puesto demasiado su día, Miguel. No le importa nada. Todo pasa en COVID. Falso. No, sus alumnos mismos me dijeron, el doctor Méndez es el más en su día. Dijeron que era pura P. No le importa. No, sus exposiciones. No hable, lo están grabando. Ay, ¿verdad? No de su Ah, opinión, lo ¿verdad? están grabando. ¿Verdad? Se lo esto, yo lo quiero, doctor. Ya, no entremos en controversia. La verdad es que cada docente tiene su dificultad, cada docente es distinto, ¿me entiendes? Porque algo que yo sí les puedo asegurar es que William sí, es muy teórico, es muy todo como está en el Gayton, ¿no ves? Pero Méndez tiene la característica de que tiene respuesta muy engañosa, muy trampa. Y tiene otras cosas, digamos, por ejemplo, de que no se apega a una bibliografía muchas veces, donde no sabe si esta respuesta está correcta o está incorrecta. Tiene su dificultad, todos los docentes la tienen. Algo tipo como Sangüesa. En cambio, Williams es como que si le refutás con el Gayton, él te hace caso. Vos si vas con Méndez y le refutás con el Gayton, pues poco y nada va a servir, digamos. ¿Me entienden? Entonces, son dos docentes distintos, evalúan de forma distinta, pero ambos enseñan. Sí. ¿Ok? Y eso, digamos. Doctor Méndez, quiero traerlo. Todos somos hermanos en esta facultad. Digamos. Sí, digo no sé. Sin comentarios. Sigamos. Es una bromita para YouTube. Ya, formación de la linfa. La concentración de proteínas en la linfa es de 2 gramos de cilindro. La concentración de proteínas en la linfa del hígado es de 6 y la del intestino 3 a 4. ¿Por qué se da esta diferencia? Pienso. Y se los expliqué al principio de la clase. ¿Por qué que en la linfa solamente es 2? ¿Por qué en el hígado hay más? ¿Y por qué en el intestino es medio, de 3 a 4? Eso, exactamente, por el tamaño de los poros. Esos poros hacen que pasen más o menos proteínas. Es por eso. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso, básicamente. Fíjense que en la linfa es 2 gramos de cilindro la concentración de proteína, en la linfa del hígado es 6 gramos de cilindro y en la linfa del intestino es 3 a 4. Y del conducto torácico llega a ser 3 a 4. ¿Entendió? Concentración de proteína. Ok, muy bien. Entonces, ¿el sistema linfático para qué nos sirve? 1, drenaje de líquido. 2, ¿para qué más? Protección inmunológica. 3,
concentración del plasma en el intersticio. 4, se está olvidando algo muy importante. Y es confabulado con esto. ¿Transporta sustancias al liposoluble? Más o menos. Choteaste, pero atravesaño otra vez. ¿Qué es lo que les gusta comer? Porque le echan ketchup, mayonesa, pollo frito. ¿Y qué tiene el pollo frito? Grasa. ¿Y para qué sirve el sistema linfático? ¿Transporte de qué? De grasa. Transporte de grasas, su otra función. Transporte de grasa. ¿Se dan cuenta? Entonces el sistema linfático tiene funciones variadas, ¿ok? Pero principalmente su primera función es evitar que los líquidos se estanquen, que los líquidos se queden dentro del tejido, de que haga un famosísimo linfedema. Fíjense aquí, miren, el sistema linfático es una vía de absorción de nutrientes y de aparato digestivo. Después una comida, grasa, de 1 a 2% de la grasa. Las partículas de gran tamaño como las bacterias consiguen avanzar entre las células endoteliales de los vasos linfáticos y entran en la linfa. Y cuando entran en la linfa, ¿quién los pilla? El macrófago. Y luego el macrófago, ¿qué hace? Va al cuartel general que es el ganglio, presenta el antígeno y el linfocito se da cuenta y empieza la inmunidad adquirida. Le hacen bullying. Velocidad del flujo linfático. Está determinado por la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática. ¿Ok? De esto sí necesito que pregunte, pero yo sé que me van a matar si pregunta antes y le digo eso. Así que por si acaso repítenlo. Y ahora sí vamos a ir con las P. Este, por ejemplo, es mi examen de segundo parcial de química. Yo me sé 4 de ellos. En este examen, básicamente, fíjense que habían preguntas de todo. Hay preguntas de cardio que dicen, describa la característica de la curva de presión de la aorta. Hay otra que dice, ¿qué representa el intervalo QT? Hay otra que dice, con relación al flujo sanguíneo, ¿qué ocurre y qué mecanismos de regulación se ponen en marcha cuando aumenta el metabolismo del tejido determinado? ¿Qué responderían ahí? Estamos en circulatorio. Con relación al flujo sanguíneo, ¿qué ocurre y qué mecanismos de regulación se ponen en marcha cuando aumenta el metabolismo de un tejido determinado? Perfecto, ¿estás yendo bien? Pero no vamos a poner solo vasodilatación. No sé también. ¿Aumenta el flujo sanguíneo? Con relación al flujo sanguíneo, ¿qué ocurre y qué mecanismos de regulación se ponen en marcha cuando aumenta el metabolismo de un tejido determinado? ¿Cuándo aumenta el metabolismo de un tejido? Cuando nos ejercitamos. Cuando aumenta el metabolismo de un tejido, ¿baja la cantidad de oxígeno o aumenta la cantidad de oxígeno? Baja la cantidad de oxígeno. Ahora, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, ¿qué empieza a hacer la arteria? La arteriola. A dilatarse. ¿Gracias a qué? Dióxido de carbono. A la sustancia vasodilatadora, como cuál? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. No. Hidrogenio, potasio, vitamina, heparina, ¿no? Y a esto lo llamamos como la teoría vasodilatadora. Bien, Shakira. Teoría vasodilatadora. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? Así tienen que responder esa pregunta. Y literalmente, oh no la puse la respuesta, pero esa respuesta igual la respondí. Lo que le dije ahorita es lo que puse en mi pregunta. Es el señor Méndez. Yo lo vi, yo estaba en esa clase. Soy testigo. Ahora fíjense que acá hay una pregunta todavía. El primero ya la sé. Describe las características, ya la sabe Robert, dice. ¿Qué representa el intervalo QT? También se la sabe Robert, dice. La 3 se la sabe igual. La 4 explica el mecanismo de secreción de iones hidrogenios y reabsorción de bicarbonato en las células epiteliales del túbulo proximal. Eso tiene que ver con las células intercaladas y las células principales, ¿no? De la tipo A y tipo B, que una reabsorbe hidrogenión y bota bicarbonato. Las intercaladas, ¿no? Que reabsorbe hidrogenión y bota bicarbonato. Es algo más complejo que eso, es más largo de explicar, pero no lo voy a explicar porque no está muy verdad. Aquí está lo que le dije, en IC cardíaca lo que preguntó, describa las características y alteraciones en la dinámica circulatoria producida por el soplo de estenosis mitral. Ese vaya a plantear. Eso lo expliqué ya, lo que fueron, se la sabe, decía no, Maylin, ¿no? Maylin, ella se la sabe, ya es. 6, reabsorción de aminoácidos. 7, mecanismo renina-angiotensina, que igual les dije, ¿no? En la clase dice que acerca del mecanismo renina. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? ¿Cuáles son?
Ya. Sí, tengo uno. Transporte de grasa. Transporte de grasa, Drenaje. drenaje linfático, disminución de la concentración plasmática de proteínas en el perdón, disminución de la concentración de proteínas en el intersticio Ah, ya. y disminución de los líquidos también en el intersticio para evitar la retención. Todo se pone en ahí. Explique las funciones del sistema nervioso simpático para la regulación del gasto cardíaco y de la presión arterial. Ese es el Ahí tienen que hablar del centro vasomotor, tienen que hablar de cómo vienen las vías, qué receptores beta funcionan, qué receptores. Tenemos dos receptores, lo que son los beta y los alfa. ¿Cuáles son los que están a nivel cardíaco? Beta. Hay tres, beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 1, ¿dónde está? Corazón. Bien, Shakira. Beta 1, perfecto, se está en el corazón. ¿Y beta 2 dónde está? No está en el bronquios. Bronquio, lo tenés en el útero, lo tenés en el útero, lo tenés en el intestino delgado, en todos lados tenés beta 2. Beta 1 solamente en el corazón. ¿Y beta 3? ¿Beta 3? Ya no hacen a los de bullying en el hígado. Beta 3 está en el hígado. Beta 3 está en el hígado. Y receptor beta 1 estimula o inhibe cuando es accionado. Receptor beta 1 estimula o inhibe. Estimula. ¿Quién estimula el receptor beta 1? ¿Qué neurotransmisor? ¿Pero cuál? ¿Qué neurotransmisor libera el simpático? Noradrenalina. Perfecto, la noradrenalina actúa sobre el receptor beta 1. Al actuar sobre ese, estimula la contractibilidad cardíaca, fuerza de bombeo, volumen de eyección y muchas cosas más que se ponen en marcha. Luego nos vamos a los vasos, porque la pregunta dice regulación del gasto cardíaco y de los vasos. Si nos referimos a los vasos, ¿qué receptor va? Alfa, perfecto. Bien, Shakira. Alfa, ¿qué alfa? Les expliqué eso. A todos. Alfa 1 y alfa 2. ¿Dónde está alfa 1? Alfa 1, ¿dónde está? ¿Dónde está alfa 1? Vasos sanguíneos. Alfa 2. Nivel presináptico. Nivel presináptico. ¿Se acuerdan? Ya les expliqué eso igual, lo de nivel presináptico. Muy bien. Cuando el corazón va a enviar lo que es la noradrenalina al receptor alfa 1. En el alfa 1 va a producir la vasoconstricción y acompañado con el aumento del bombeo cardíaco. ¿Y cuál es la fórmula para la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia periférica vascular. El simpático actúa sobre el corazón receptor beta 1 elevando gasto cardíaco y el simpático igual actúa sobre el receptor alfa 1 aumentando resistencia vascular periférica por la famosa vasoconstricción. Al elevar gasto cardíaco y al elevar resistencia vascular periférica, ambas se potencian y elevan la presión arterial. Fácil, ¿no? Sí. Como les dije, nadie se aprende eso de memoria. Es imposible que alguien se aprenda todo eso de memoria. Es razonándolo. ¿Ok? Elevan la presión arterial. Eso es lo que tienen que poner. Ahora, ¿será que eso es lo mismo adrenalina con noradrenalina? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué no es lo mismo? Si se llaman casi igualitos. No lleva dos. ¿Ya? No, noradrenalina no es estimulado por el parasimpático. El parasimpático, ¿cuál es su neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia entre noradrenalina y adrenalina? De que la noradrenalina. Ya, muy bien, correcto. Una actúa sobre los vasos. ¿Cuál es? La nora. La nora. ¿Cuál es la que actúa sobre el corazón? La adrena. Pero tengan en cuenta esto, la adrena puede actuar tanto en corazón como en vaso, pero su función es más fuerte en corazón. La nora actúa sobre vaso y sobre corazón, pero la nora su acción más fuerte es en vaso. Esas dos hormonas estimulan la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Al estimularse ambas, aumenta la fórmula de presión arterial. Eso tienen que explicar. Corto, ¿no? Eso sí les va a tomar varias horas hacer estos exámenes. Así que se van a tomar su tiempo. Lo malo es cuando te tocan preguntas que no sabes y estás ahí, porque el doctor da 40-45 minutos para su examen. El primer Y estás ahí 40 minutos esperando a ver qué es lo que sucede.
esperando a que baje un vientito de la Rosa de Guadalupe y te sople. No se preocupen, igual. Por ejemplo, aquí me faltó chutarle a 2 preguntas o 3. No me acuerdo cuántas serían. 1, 2, 3 preguntas me faltó chutarle. En esas 3 preguntas quedé ahí. Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Sí, ¿alguien me pregunta? ¿Cuáles son los factores que afectan a la PNF? A la PNF. ¿Qué es la PNF? Presión neta de filtración. Muy bien. ¿Qué factores afectan a la PNF? Primero, las fuerzas de Starling, que son hidrostáticas, colidomóticas, etc. ¿Qué más? No. ¿Qué más afecta a la PNF? El coeficiente de filtración capilar. ¿Por quién es mediado ese coeficiente de filtración capilar? No. Está mediado por tamaño de los poros, cantidad de los poros y cantidad de capilares. Esas 3 cosas, tamaño de poros, cantidad de poros, tamaño de capilares, van a aumentar la velocidad neta de difusión, y esta velocidad neta de difusión va a interferir sobre el coeficiente de filtración capilar, y ese coeficiente de filtración capilar va a actuar sobre la PNF. ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? De poros. La cantidad de capilares. Tamaño de poros, cantidad de poros y cantidad de capilares disponibles. Eso afecta a la PNF. Pido perdón si se hizo muy largo esto, pero es que hay muchas cositas por resaltar y como verán es extenso el tema. Así que es imposible hacer una clase donde resumamos todo. Digo, tamaño de poro, cantidad de poro, Cantidad de Cantidad de capilares. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad de linfa que vuelve hacia la sangre en un día? 2 a 3. Perfecto. ¿Función del sistema linfático? Ya dije, Protección inmunológica, la retención de los líquidos, Transporte de grasa. transporte de grasas, las proteínas en el intersticio, etc. Explica los equilibrios de Starling para el intercambio capilar. la presión por debajo de la presión. Cuando dice Starling para el intercambio capilar, o sea, el intercambio es presión hidrostática, presión hidrosmótica, si es a favor, a la entrada, tienen que explicar, digamos, y hacer el cuadrito, ¿no? Que es 28 a favor de la entrada y 28.3 a favor de salida. Y ahí gana el 0.3 que va a estar a favor de salida. Eso tiene que explicar, tiene que poner la presión. ¿Y qué es la regulación de la vasomotilidad y cómo se da? Sí, está bien. No está mal. Eso es lo bueno del Dr. William. Que si vos pones eso, está bien. O sea, no está en el gaito, pero date cuenta que lo que dijiste tiene sentido. ¿Te das cuenta que respondiste algo sin leerlo? Esa es la magia de la fisiología. Magia. Muy bien, eso, muy bien. ¿Por qué hay flujos intermitentes? Muy bien. ¿Y por quién están controlados los flujos intermitentes? Por las metaarteriolas y por los esfínteres precapilares. ¿Y quiénes controlan a los esfínteres precapilares y a las metaarteriolas? El propio tejido, el propio tejido. ¿Ok? Y colorín colorado, este cuento acabado. ¿Te gustó la clase?